Doctor Tomás Castro, en su programa recientemente en Teleradio América, usted hablaba de un tema con el ex candidato presidencial, ¿no? Del partido de Ramfis, ¿no? Partido, no recuerdo el nombre del partido de Ramfis, pero hablamos de Roque Espaillat, el cobrador. Y usted hablaba de un tema de un letrero. Maracayo, ¿tú lo tienes ahí? Tengo, ¿tú me lo mandaste? Sí, sí, yo, Ok. yo lo envié. A ver si lo envié. ¿Qué, Espérate, qué, espérate un qué es lo que momentito. pasa con el cobrador? Hay un tema con el cobrador. Cuéntenos. Mira, yo me entero del tema porque el dueño del terreno, Ahí va. el dueño del local donde está el letrero, es un cliente mío. Entonces él le alquiló, le arrendó una parte del terreno al amigo Roque Payá. Y Roque Payá puso un letrero, una valla, que en vez de promocionarse él como candidato y mucho menos, escribió en el letrero una frase que decía: si no salimos de Luis, nos quedamos en la calle. Eso es lo que dice el letrero. Que usted puede estar de acuerdo con el letrero o no puede estar de acuerdo, pero tiene, en definitiva, míralo ahí el letrero. Si no salimos tiene de Luis. tiene que entender que es una persona que puso un letrero con todo su derecho a poner letrero. Oye, Y que no es ofensivo, no. bajo ningún concepto, pero no es ofensivo. Bueno, el tema es que Luis Abinader, se le ha metido en la cabeza que la avenida ecológica es de él. Oh, Sí, el Luis Abinader quiere las dos márgenes de la avenida ecológica, la norte y la sur, porque él quiere hacer conjuntamente con el ex ministro de Vivienda, ellos quieren hacer así unas torres con vista al mar de allá arriba, porque la avenida ecológica está bastante alta. con el ex ministro de Vivienda, con Sí, Bonilla. claro que sí. Y del lado sur, hacer un bulevar para entonces ellos no permiten que nadie haga ninguna construcción en ninguno de los dos lados, porque eso es de él. Oh, pero Eso es de con Luis. razón que están desalojando gente. Claro, ¿No? porque eso es de Luis, eso es de él. Bueno, pues el asunto es que Luis pasó por la avenida ecológica y vio el letrero. Inmediatamente cogió y llamó a Dios Astacio, al síndico. ¿Por qué tú permitiste que pusieran ese letrero ahí? Y Dios Astacio lo que hizo fue que llamó al dueño de la propiedad. Mira, fulano, hágame el favor, quítenme ese letrero de ahí. Yo no puedo quitar ese letrero no es mío. Ese letrero yo le alquilé a Roque Payá, eso, y él puso ese letrero ahí. Yo no puedo quitarlo. Qué barbaridad, porque Luis lo llamó incómodo hoy, porque él tiene ínfula de que es un dictador, un tirano. Bueno, pues, en la noche, un grupo de hombres armados se penetró ahí al terreno y ripian el letrero. ¿Qué? Lo Lo desbarataron. destruyeron, sí. Y encima de eso se llevaron como 14 baterías Pues, vulgares delincuentes también. de todos los vehículos que estaban ahí dentro del terreno, que habían camiones, camionetas. Oh, ¿y por qué se llevarían eso? Bueno, Para confundir. no sé, posiblemente. Pero entonces en la parte de afuera dejaron unos letreros hechos con spray, Sí. acusando a Roque Payá de pedófilo, Oye, de No vi nada, Maracayo, eso fue ahí. No. Cara. Digo yo que confundirlo como que fue un acto de robo. de robo. No, pero el hecho de ir a desbaratar el letrero ya Claro, te desbaratar dice el letrero. Y que poner ese eso. era el objetivo principal. No, y lo que, y claro, lo que tú le sabes. pusieron ahí, o sea, la cosa que le pusieron. Sí, todos los letreros que pusieron en la parte de afuera. Dios Entonces, evidentemente que los derechos de la gente en este país están en riesgo. Porque si se actúa así, yo narré también un episodio que pasó en el 2097 y fue que Rafael Flores Estrella y yo le pusimos 2 querellas a Joaquín Balaguer. Una relacionada
con un contrato que hizo con la Hidroquevet Oh, sí. y Sofati, que en ese momento se le apodó como el robo del siglo, que fue que Balaguer depositó $20 millones en el Barclays Bank como garantía del contrato con la Hidroquevet, y como finalmente no se ejecutó el contrato, la Hidroquevet fue y retiró los 20 millones de Barclays Bank y se lo cogieron. Y el Estado perdió esos 20 millones de dólares pendejamente. Bueno, pues le pusimos una querella a Balaguer. Y le pusimos otra querella por la ejecución y el manejo de la cuenta 1401. El procurador de entonces era Abel Rodríguez del Oro. Y un día, Abel Rodríguez fue a la casa de Rafael Flores Estrella y le dijo: mira, vine a darte un mensaje, un recado de Leonel Fernández. Dígame. Dice Leonel Fernández que no te esfuerces ni haga nada relacionado con Joaquín Balaguer, que mientras él sea presidente de la República, Balaguer no se toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces Flores le dijo: dile a Leonel que venga él a decírmelo personalmente, que le voy a romper la boca. Bueno, Abel Rodríguez se fue. Parece que de manera literal fue donde Leonel Fernández. Dios. Y parece que le dijo lo que Rafael le había dicho. ¿Qué tú crees que hizo Leonel Fernández? Mandó un grupo armado a la casa de Rafael Flores, evidentemente a agredirlo, a darle una golpiza. Cuando tocaron el timbre de la casa, quien abrió la puerta fue la muchacha del servicio y le dieron un culatazo ahí en la frente. Y esa muchacha comenzó inmediatamente, tuvieron que mandarla para su casa, que quedó con doble visión, porque parece que le desprendieron o le afectaron el nervio óptico o la retina. Nosotros fuimos a la Fiscalía del Distrito Nacional, que en ese entonces el fiscal era Domínguez Brito. Ya habían cancelado a Guillermo Moreno. Y le expusimos a Domínguez Brito lo que había pasado en la casa de Rafael. Y Domínguez Brito quedó para hacer una diligencia y una investigación. 2 o 3 días después, nos mandó a buscar y nos dijo: ya yo terminé la investigación, ya yo sé lo que pasó. Y lo único que puedo recomendarles es que dejen eso así. Increíble. Así se comporta el Estado dominicano. ¿Tú crees que este es un Estado democrático, que garantista de derechos? Eso es mientras los gobiernos van viento en popa, sin ningún problema social, ni político, ni económico, son respetuosos de todo. Doctor, desde que hay una crisis pequeña, todo el mundo está en riesgo aquí. Claro. Eso se conoció. Porque este Estado mata. Doctor, ¿eso se conoció en la prensa en esa época? No, eso nosotros lo manejamos de manera privada, porque incluso después nosotros hicimos una investigación y pudimos determinar quién y quiénes participaron en esa. Si hubiesen redes sociales en esa época o periodismo digital, la cosa hubiese sido diferente. No, porque en nuestro accionar político nosotros no hubiésemos actuado de manera pública. Pero sí. Porque hay cosas en que debe pagar personalmente el que la hace. Es el que yo te estoy diciendo, el doctor. Right. Por eso que el doctor dice: no, yo no resuelvo esto de que una demanda por difamación. No. Esas cosas pasaron. ¿Usted ha mandado a alguien por difamación? Yo no. Mire que han dicho cosas de ustedes. Sí, pero yo no voy a ponerme en eso, porque yo no voy a perder mi tiempo. ¿Qué pasa con unos cadetes y unas cancelaciones y eso, que usted ha manejado ese caso? Mira, fueron a mi oficina un grupo de no tan jóvenes aún, de muchachos que en los años 90 y tanto eran cadetes de las diferentes... Sí. De los diferentes cuerpos armados. Habían del ejército, de la aviación, de la marina, de la policía. Todos eran más de 60 cadetes.
que ya habían culminado sus estudios, habían terminado sus estudios ya, cuarto año, y ya lo que faltaban era 15 días para su graduación. Ya la mayoría tenían el sable, el kepi, el uniforme, algunos tenían hasta el diploma y todo para graduarse. Y de repente el director de la academia le solicita al ministro de las Fuerzas Armadas, al secretario de las Fuerzas Armadas entonces, que los cancelara a todos. Los únicos cadetes que no fueron cancelados fueron los de la Fuerza Aérea Dominicana, porque Rojas Tabar, que era un tipo que tenía personalidad y tenía autoridad, Sí. cogió y fue a la academia y se llevó los 15 cadetes de la Fuerza Aérea Dominicana. Y dijo, esto no lo van a cancelar, estos se van a graduar. Y se lo llevó para allá, para la base. Y le ofreció a los demás cadetes, vengan conmigo a la Fuerza Aérea, que yo lo voy a enganchar a todos como sargentos. Y en la primera promoción lo voy a ascender a primer teniente. Pero ya esos muchachos que tenían su deseo de graduarse como ya cadete de cuarto año, que como titulado, segundo teniente, ya con su sable, con su diploma, que eso es un acto que es una sola vez en la vida que puede ocurrir. Sí. Dijeron que no. Y nada, quedaron cancelados. De eso hace ya alrededor de 30 y pico de años, ¿no? 30 y pico de años. Entonces ellos, algunos se fueron y se enganchan a la policía, otros se fueron a otras ramas de la Fuerza Armada, porque en definitiva esos tipos tenían vocación para ser guardia. Seguridad privada, seguramente. Y otros estudiaron y se hicieron profesionales y eso. Y ya con el tiempo van a mi oficina ahora y me dicen, doctor, mire, nosotros tenemos una deuda histórica con nosotros mismos. Y queremos ver si el secretario, el ministro de Defensa, nos autoriza por lo menos que nos dejen graduar, aunque sea simbólicamente. Para un asunto, una satisfacción personal y familiar que tenían. Y entonces, en ese mismo sentido, yo hice una comunicación, la envié al ministro de Defensa, solicitándole precisamente eso, a ver si por lo menos algún tipo de consideración pueden tener esos jóvenes, porque los que se fueron a la Fuerza Aérea, que Rojas Tabar no permitió que lo cancelaran, hay algunos que ya son generales. Sí. Sí. Y hay otros. Eso deberían darle una manito. Claro. Y hay otros que cancelados, entonces se fueron y se enrolaron en la policía, y ya también algunos son generales. Wow. ¿Y hace cuánto usted solicitó eso? En esta semana, sí. Terminé de hacer la comunicación, le anexé la lista de los 40 cadetes. Usted se la puso bombita ahí al ministro de Defensa, porque eso sería un acto que él mismo lo puede aprovechar para promocionarse él ante la opinión pública. Claro que sí, no, y además es un acto de justicia en favor de ese grupo de jóvenes que han vivido frustrados toda su vida, fruto de una injusticia que no tiene explicación. La única explicación. Vamos a ver qué explicación. La única explicación que yo le veo es, mire, eran tiempos peligrosos. Para las elecciones del 94, yo tengo una lista de todos los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, de los diferentes órganos, que lo pusieron como que eran apoyo del doctor Peña Gómez. Conspiradores. Okay. Y mucha de esa gente no lo cancelaron porque aceptaron irse como agregados militares fuera del país.
agregados militares fuera del país. El general Santiago Tejada tuvo que irse para México, primero para Francia y después para México. Soto Jiménez tuvo que irse a Washington. Y así por el estilo, tú buscas todo eso. Entonces, habría que ver qué relación había con esos cadetes que fueron cancelados. Sí, sí. Incluso el ministro de las Fuerzas Armadas era Vargas Céspedes, una persona que es el padre de un gran amigo y que no tuvo nada que ver. Lo único que él hizo fue darle curso a una recomendación que hizo el que dirigía la academia, que fue el que hizo la solicitud de las cancelaciones. Y actualmente, mira, se dan una serie de cosas aquí que no tienen sentido. Yo recuerdo un general que era director del J2, que en una conversación conmigo me dijo: las Fuerzas Armadas y la policía están cometiendo un grave error. Porque cuando usted cancela a un militar que lo único que sabe es manejar armas de fuego y seguridad, usted le está entregando ese militar a la delincuencia. Sí. Entonces yo prefiero que si un militar cometió un error, se le lleve a enmendar el error, a corregir su falta, pero no botarlo de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque lo que le estamos es regalando a un individuo que, bueno, tú sabes lo que pasó en México, ¿verdad? Los Zetas. ¿Quiénes eran los Zetas? ¿O quiénes son los Zetas? Todos los guardias y policías que votaron en México, que entonces se fueron al narcotráfico. Sí, ellos son los Zetas, exacto. Los Zetas. Entonces, aquí se cometen barbaridades, se cometen grandes injusticias con miembros de nuestras Fuerzas Armadas y la policía. Porque un tipo decide, señores, ahí en el Sánchez Isabelita, porque había un policía, un teniente de la policía, que vivía permanentemente con un punto de droga que estaba cerca de su casa. Y él de manera permanente vivía diciendo: muchachos, déjenme ese asunto ahí. Pero el coronel que cobraba el punto de droga, este tipo sí jode, que lo metió, le hizo un trompo y lo metió en una vaina. Lo metió en una vaina porque ¿y quién es este para meterse en mis negocios?